Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Liv y Maddie. La serie originalmente no iba a ser como la conocemos, pues cuando el espectáculo fue desarrollado por primera vez se llamaba Bits and Peace y trataba acerca de Judy, madre de Alana y Sticky, que se casaba con Pete, padre de Crystal y Brody, por lo que todos ellos tenían que aprender a convivir. Sin embargo, Disney decidió cambiar el concepto de la serie y convertirlo en uno sobre gemelas. En el primer episodio, cuando Liv le está mostrando a Maddie el último capítulo de Sing It Loud, se ve a Dove Cameron cantando el tema On Top of the World de la banda Imagine Dragons. En el episodio Ladrona Rooney se menciona un celular llamado Z-Phone. Este es el Z-Phone 620Q. Este artefacto fue visto por primera vez en Hannah Montana. El Z-Phone no solo es teléfono, es muy dinámico. Y más tarde también se mencionó en Programa de Talentos. La actriz que interpretó a Ocean formaba parte del elenco principal en la serie original, pero desafortunadamente para ella, cuando la idea de la familia mixta fue cambiada, ella pasó a ser tan solo un personaje recurrente. Claro que igual solo apareció en 2 episodios, ya que después pasó a formar parte de la serie Megamed. Betsy Zullinger, una de las productoras de la serie, es muy fan de los Steelers, un equipo de la NFL, así que decidió nombrar a la familia Rooney, ya que es el mismo nombre de los dueños de este equipo. En un capítulo, Liv menciona a Barney, programa infantil en el que las exestrellas Disney Selena Gomez y Demi Lovato aparecieron. Estos uniformes son muy buenos, Parezco una mezcla de Barney con un corredor de NASCAR. En el episodio Cambiazo Rooney, cuando Parker y Joey están en la tienda de cómics, se puede ver un aperitivo llamado Bites and Peace, que parece haber sido colocado con la intención de hacer un juego de palabras con el nombre original del show. En un capítulo aparece el jugador de baloncesto Dwight Howard. Dentro de Disney Channel, él ya había aparecido en un episodio de Zack y Cody Gemelos a Bordo, y era nada menos que el medio hermano de Mosby. Sígueme hasta aquí y verás así lo que el mundo tiene para ti hoy. Esta serie fue grabada, digamos, de la misma manera que Juego de Gemelas, es decir, una sola actriz interpretó a los 2 personajes. Para hacer esto se utilizó el conocido efecto de pantalla dividida, y para las escenas donde el ángulo cambiaba o en las que era necesario el contacto físico, se utilizaron dobles de la actriz. La doble de Liv fue Amy Buckner, mientras que la doble de Maddie era Shelby Wolford. En el episodio El Flashback Rooney se presentan versiones más jóvenes de los personajes, y las actrices que interpretan a las pequeñas Liv y Maddie son realmente gemelas, mientras que el pequeño que interpreta al mini Parker es de hecho el hermano menor de Tenzin Trainor. En el episodio El Aullido Rooney aparece Laura Marano de Austin y Ally. Y algo interesante es que el nombre que se le dio a su personaje fue Amy Wolford, que es una mezcla del nombre y apellido de las dobles de Dove Cameron. El programa favorito de Parker se llama Linda y Heather, que es una parodia de Liv y Maddie, y a su vez hacen referencia a Linda Matthews y Heather McGilvray, las cuales formaron parte de la producción de la serie. La actriz Miranda May apareció como personaje recurrente, pero solo durante la 2ª temporada, ya que después pasó a formar parte de la serie Acampados. En un episodio, Liv tiene que aprender a jugar baloncesto para el papel de una película. Sin embargo, parece costarle demasiado, así que su agente le dice: There's that snowboard movie shooting in Milwaukee. Anybody can fake that.
I'm calling them. Esa fue una referencia a la película Cloud9, la cual Dove Cameron protagonizó. En el capítulo del reciclaje aparece por primera vez el personaje de Andy, interpretado por Victoria Morelos. Ella participó junto con Dove en la película mencionada anteriormente. Dove Cameron y Ryan McCartan aparecieron juntos como una pareja de hermanos en un episodio de Austin y Ally. Por otro lado, Joey Brack y Tenzin Trainor sí aparecieron interpretando a sus personajes en un especial de Jessie. En el capítulo Vecinos Rooney se hace una referencia a la cinta de Los Vengadores, la Era de Ultron. The Avengers 2, Rage of Ultron. Y en ese mismo episodio aparece por primera vez el personaje de Holden, interpretado por Jordan Fisher, el cual reconocerán de Teen Beach Movie. Y también aparece la actriz Audrey Whitby, de la serie de Nickelodeon Los Thundermans. Esta serie tuvo un crossover con Amigas Cuando Sea, en donde al final del capítulo se menciona a Austin Moon. No, actually, I think that's really Austin Moon. Austin Moon? Y es que todo esto formó parte de un especial en donde varios programas se entrelazaron. En el capítulo Abuela Rooney aparece la actriz Patty Duke. Ella era famosa por protagonizar la serie de los 60 llamada The Patty Duke Show, donde al igual que Dove Cameron, ella también interpretaba a dos personajes idénticos. Aunque tristemente este fue el último papel de la actriz en televisión, ya que falleció al año siguiente. En un capítulo, Karen Rooney hace referencia a la franquicia Scooby-Doo con su famosa frase: Well, I would have gotten away with it too, if not for these meddling kids. En un episodio se hace referencia al mundo de Riley de esta manera. Liv Rooney, over here, Jacob Michaels from News Meets World. Y es que el creador de la serie se llama Michael Jacobs, y el título en inglés es Girl Meets World. En el episodio Home Run Rooney se ve al actor Wesley Mann, el cual era el maestro que solía escupir en Stan Raven. Claro que otros lo recordarán por su famoso Ineiku Desai Unyunga Untaya. El padre de Andy es interpretado por nada menos que Eric Estrada, conocido popularmente por la serie Chips, Patrulla Motorizada, y algunos lo reconocerán como el padre de Carlos en Victim Rush. Bueno, en este programa salieron tantos actores de otras series que definitivamente no voy a poder mencionarlos a todos. Me quedé sin aire. Así que algunos de los que aparecieron fueron Piper Kurda de Yo No Lo Hice, Cameron Boyce de Jessie, Ella Anderson de Henry Danger, Kel Mitchell de Kenan y Kel, y hasta el famoso actor Kevin James. Cuando se grabó el último episodio de la tercera temporada, ni siquiera los creadores sabían si el programa iba a ser renovado para una cuarta temporada. Así que para ese capítulo quisieron invertir un mayor presupuesto y darle un gran final, en caso de que fuera el último. Liv y Maddie es la séptima serie live action de Disney Channel en tener el privilegio de llegar a su cuarta temporada. Y estas han sido las anteriores. Para la última temporada a la serie se le puso de subtítulo Cali Style. Esto ya había ocurrido anteriormente con Hannah Montana, donde en su cuarta temporada se le puso Forever. En un capítulo conocemos a las protagonistas de Linda y Heather, las cuales son interpretadas por las dobles de Dove Cameron. Los nombres completos de los personajes son Olivia Elizabeth Rooney, Madison Kate Rooney, Joseph Gilligan Rooney y por último solo Parker Rooney, ya que su segundo nombre nunca fue revelado. En el último episodio nos revelan la razón por la cual los personajes de vez en cuando rompían la cuarta pared, y es que durante estos 4 años estaban siendo filmados para un reality show, el cual se llamaba Bits and Pieces, como originalmente se iba a llamar la serie, y las dos personas que podemos ver allí son la madre de Dove Cameron y el padre de Tenzin Trainor.
Al final nos enteramos de que cada uno de los personajes tomarán caminos separados, por lo que la serie termina con una fogata en la playa y con Liv cantando el tema musical. I'm up with the sunshine, I lace on the high tops, slam dunk, ready or not, yeah, show me what you got. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Mónica, Julio, Alejandra, Jorge, Manuel y José de Pablo. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.